Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde el Instituto de Estudios Judiciales a un nuevo encuentro con la profesora Alejandra Landoni. Seguramente la conocen de capacitaciones anteriores. Hoy el tema que tenemos para compartir con todos ustedes es la escucha a los niños y niñas a través de las distintas maneras de expresarse. Y bueno, como les decía, va a estar a cargo de la profesora Alejandra Landoni. Ella es psicóloga, profesora especialista en psicología del desarrollo. Así que bueno, sin robarte más tiempo, Alejandra, este espacio es tuyo. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. También muchas gracias a las personas que se están conectando y bueno, te escuchamos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el equipo que integra el Instituto de Estudios Judiciales, que siempre hace posible que las actividades se realicen, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta nueva actividad. Hoy vamos a desarrollar algunas características relacionadas a las diferentes formas de expresión de los niños y de las niñas en diferentes estadios del desarrollo. Voy a comenzar por la edad del desarrollo de 3 años. Luego vamos a explicar por qué comienzo aquí. A los 3 años, los niños tienen capacidades ya muy importantes, a diferencia del periodo anterior, de 0 a 3, y capacidades que van a ir gradualmente aumentando de 3 a 6 y luego de 6 a 9. Allí vamos a encontrar una gradual ampliación de estas capacidades que hoy voy a mencionar. En este momento me estoy refiriendo a la capacidad del niño de poder imitar, poder generar dibujos, imitaciones diferidas, establecer distintas formas de reproducción de situaciones a través del juego. A ese tipo de forma de juego lo llamamos juego imitativo, juego representativo, juego simbólico. El juego simbólico comienza unos meses antes, podríamos decir, a partir de los 2 años y medio, pero alcanza mayor expresión a los 3 años. ¿Qué es el juego simbólico? El juego simbólico es el juego en donde el niño puede representar distintas situaciones que está viviendo o que ha visto o por las cuales está atravesando. En ese juego es un juego que toma las características de juego imitativo, en donde imita, reproduce acciones o prácticas que se han llevado sobre su propia persona o que ha visto o ha presenciado en otras personas. También, por supuesto, en ese tipo de juego imita situaciones de la práctica cotidiana de su familia e incluso de las instituciones educativas a las que asiste, y también de películas, de dibujos y otros espacios a los que él pudo haber observado o concurrido. Es por ello que el valor del juego imitativo, el juego representativo, tiene un valor diagnóstico, pero es diagnóstico a partir de los 3 años en adelante. El dibujo también va a tomar valor diagnóstico porque el dibujo del niño de 3 años y de 3 años en adelante es un dibujo que tiene intención. ¿Y cuál es la intención? La intención es poder reproducir aspectos de la vida cotidiana, de objetos, de situaciones o de personas que son de su interés. De su interés porque le causan alegría, le causan felicidad, le causan curiosidad y o porque lo están haciendo sufrir, porque son parte de sus padecimientos. Entonces, tanto en el juego imitativo como en el dibujo,
nosotros vamos a poder encontrar formas en que los niños expresan, nos cuentan, nos dicen, sin decir, quizás sin utilizar la palabra. Y por supuesto, si estas actividades van acompañadas de palabras, que por supuesto ya a los 3 años los niños han adquirido, nos van a orientar muy bien, van a ser una herramienta muy útil para los equipos técnicos, para establecer diagnóstico, pero también para todas las personas, ya que todos los adultos tenemos la obligación de proteger la vida de los niños, todos, todas, sin excepción. Todos debemos involucrarnos cuando algo nos llama la atención, y aunque no tengamos la experticia, porque no somos profesionales dedicados a diagnosticar, sí podemos contar con algunos elementos observacionales que podemos decir, bueno, creo que algo está pasando. Alejandra, un momentito, se te silenció el micrófono, ahí te lo solucionamos. Perdón, ¿eh? Ahí ya te podés desmutear. De paso, te sirve para darte un respirito. Ahí ya podés desmutearte, listo. Ahí vamos. Gracias. ¿Ahora me escuchan? Bien. Bueno, decía entonces que todos los adultos de los distintos contextos, siempre que tengamos cerca a un niño o una niña, tenemos que estar atentos, porque ellos están en un estado de indefensión absoluto. Hay una simetría entre los adultos que ya tienen una identidad y una personalidad formada y los niños que están en pleno desarrollo y crecimiento y padecen de un estado de indefensión lógico y propio por sus edades, porque tienen que desarrollarse, madurar, crecer. Entonces, aun cuando no seamos profesionales dedicados a realizar diagnósticos o no estemos dentro de equipos técnicos o trabajando en instituciones hospitalarias o consultorios, observar cambios en la conducta de los niños, observar dibujos llamativos, dibujos que ahora hacen y antes no hacían, formas particulares que ahora voy a describir, o tipos de juegos no adecuados para sus edades, nos convierte de alguna manera en personas auxiliares que podemos recurrir a quienes debamos para que nos orienten qué hacer. Pero es necesario que tomemos todos conciencia de nuestra implicancia. Porque todos sabemos que, todas sabemos que todos los días en el mundo y en nuestro país hay muchos niños maltratados, muchos niños que padecen de diferentes formas de maltrato y de distintas formas de abuso, y niños que mueren por esas formas de maltrato y por esas formas de abuso. Vuelvo a la edad del desarrollo de 3 años. Decía, ¿qué medios encontramos allí muy válidos de comunicación, de expresión y también de valor diagnóstico? Decía el juego imitativo, el juego representativo, el dibujo. También podríamos decir, bueno, pero antes de los 3, también los chicos toman un lápiz y dibujan. Sí, pero es distinto, porque recién a los 3 años o alrededor de los 2 años y medio, esa forma que logren tiene una intención, hay una intención comunicativa. O sea que el dibujo a partir de los 3 años ya conlleva esa intención. No es solo la curiosidad de un lápiz, que eso sucede al año y medio. Los niños toman un lápiz y hacen garabatos, pero eso no significa que estén queriendo transmitir algo, ¿sí?
un hecho sucedido. ¿Por qué? Porque para poder transmitir y tener la intención de transmitir un acontecimiento, un sentimiento, una emoción, un acto por el cual están viviendo, están atravesando, tiene que haber memoria, tiene que haber evocación de las palabras, tiene que haber recuerdo, tiene que haber identidad de objetos, reconocimientos de situaciones, tiene que existir la capacidad de la imitación en acto y la capacidad de la imitación diferida, tiene que estar en funcionamiento y ya creada la función semiótica. La función semiótica es esa función que da la capacidad de generar abstracciones y juegos simbólicos y juegos representativos, pero se basa en sus primeras raíces en la imitación diferida, en la imitación en acto, en el recuerdo de la palabra, en la evocación de la palabra, en signos interiorizados del pensamiento y en las primeras raíces del dibujo. Una vez que el niño ha logrado, o la niña ha logrado todo esto, esta incorporación de este tipo de organizaciones, a partir de ello es cuando podemos entonces decir que el juego es juego de representación, es juego imitativo, que el dibujo es un dibujo que toma el valor de comunicación para transmitirnos algo que le está sucediendo, para transmitir la reproducción de escenas o de sufrimientos o de padecimientos. Allí toman ese valor. Por supuesto, antes de los 3 años tenemos otros indicadores que los vamos a dividir en indicadores específicos e indicadores inespecíficos. Pero continuando en este momento con las características de un niño de 3 años en donde se produce un gran despliegue, y aquí quiero hacer una aclaración. No son los 3 años de edad cronológica que hace que un niño logre las adquisiciones que he mencionado, porque no son adquisiciones en automático, por edad. Las edades sirven porque hay un cuerpo de un niño que va madurando y va desarrollándose. Son procesos madurativos desde el inicio de la vida, como los procesos de gradual mielinización a nivel neurológico y a nivel del sistema nervioso central, de 0 a 1 año y luego de 1 año a 3. Sobre esta maduración, que sí en parte está relacionada a las edades, esperamos entonces que junto con un desarrollo psicoafectivo, emocional, estable, confiable, previsible, el niño pueda adquirir las organizaciones que antes mencioné. Este desarrollo que recién acabo de describir, de las condiciones necesarias para que los niños alcancen progresivamente diferentes formas de expresión, diferentes formas de comunicación, y se conviertan en medios para poder transmitir, socializar sus acciones, se van a ir dando paulatinamente, progresivamente, siempre y cuando haya un ambiente estable y fundamentalmente con condiciones afectivas, emocionales, interaccionales y comportamentales adecuadas por parte de las personas que cuidan a los niños. En este sentido, voy a parafrasear una frase que es: la biología
no es el destino. ¿Y por qué estoy trayéndola? La biología no es el destino, significa que en este contexto que estamos desarrollando, ser mamá en el sentido biológico, ser papá en el sentido biológico del término, no es suficiente para poder ofrecerle a los niños las características de un ambiente emocionalmente estable, con interacciones comportamentales adecuadas, en donde el valor del amor sea lo primordial y el valor de la vida de ese niño y de esa niña. La maternidad y la función de la maternidad, la paternidad y la función de la paternidad exigen conductas que a veces no se alcanzan con el hecho de ser mamá o ser papá en el sentido biológico. Y todos los días nos encontramos y estamos frente a estas situaciones. Todos los días encontramos niños sometidos a diferentes tipos de maltrato y o abusos por partes de sus propios padres, madres, padres o algún familiar. Y ocurren generalmente dentro de esos hogares. Entonces, allí recurrimos a la importancia de la capacidad de poder ejercer la maternidad, la paternidad, en las condiciones necesarias para que un niño pueda desarrollarse, pueda crecer favorablemente y pueda alcanzar cada una de los logros esperables del desarrollo evolutivo en la vida de un niño y de una niña. Parece curioso, pero hay estudios de muchísimas décadas atrás de investigadores, médicos, especializados en psicología, que les ha llamado la atención la muerte de niños en los primeros meses de vida, niños que al examinarlos no estaban desnutridos, estaban cuidados físicamente. Sin embargo, fallecían y antes de ese fallecimiento podía verse una detención en la talla y el crecimiento, talla y peso, niños que solían fallecer antes de los 8 meses de vida. Y esta preocupación y los interrogantes sobre los fallecimientos de estas criaturas lo llevaron a la investigación. Y es allí, y haciendo una síntesis de todo el proceso investigado, en donde concluyen que una de las formas de maltrato es el desabastecimiento emocional. Son padres o mamás que abastecen las necesidades físicas de los niños, pero no las necesidades emocionales y afectivas de esos niños, de esas niñas. Personas que no pueden desarrollar la capacidad empática, amorosa, comportamental e interaccional. Por eso decimos que cuando hablamos de función materna, de función paterna, estamos citando un complejo muy amplio de distintos factores intervenientes para el alcance de esa función. Factores relacionados a la salud mental, factores relacionados a la educación, a la cultura, a las distintas representaciones que las personas han construido sobre qué es ser mamá, qué es ser papá, distintos factores que se interrelacionan, madurativos, obviamente también hay factores otros relacionados con el consumo de drogas, relacionados con salud mental,
pero sin mencionar o dejando por un momento de lado estos dos, tenemos que saber que la función materna, la función paterna, no está predeterminada por un hecho biológico. Es allí donde usé la frase, parafraseé a quien dijo en algún momento, la biología no es el destino. En el año 2016 trabajamos junto con la doctora Ivana Bloch y con la licenciada Marta Roca. Hemos desplegado 3 jornadas abocadas a desarrollar el síndrome de Mannhausen, una de las formas muy particulares de maltrato infantil que la persona que somete al niño a esa forma de maltrato es la madre. Y lo hace con modos de operar muy particulares. Todos ustedes ya habrán escuchado, si no fue a través de esa jornada que nosotros desarrollamos, a través de otros comentarios, de qué se trata el síndrome de Mannhausen. No voy a describir hoy todas las características del mismo, pero sí hago referencia que es una forma particular de maltrato a los niños, a las niñas, y es a partir de la inoculación de diferentes sustancias en los cuerpos del niño para generar y provocar enfermedades que suelen llamarse enfermedades artificiales. Pero debemos reconocer que estas enfermedades artificiales en el sentido de que no se originaron naturalmente en el cuerpo del niño a partir de la invasión de un virus o una bacteria, sino que fueron inoculadas por la persona de la madre. Generalmente en los estudios de estas situaciones se han hallado madres por el momento, o es lo que tenemos como conocimiento hasta el momento. Y estos niños son internados y los profesionales de la salud, médicos, los asisten, los restablecen y luego son dados de alta, pero hay una nueva recurrencia a la asistencia hospitalaria, pero también en ese modo de operar buscan nuevos lugares, nuevas asistencias de distintos profesionales, porque de esa forma evitan una historia clínica que pueda dar cuenta de un seguimiento. Por eso a veces es tan difícil de diagnosticar, porque son mamás que operan de esa manera, llevando a los niños a ser asistidos en distintos lugares. Es por eso que muchos niños mueren. Se les da de alta, logran ser estabilizados, los niños se recuperan del cuadro y diagnóstico con el que ingresaron. Siempre es un diagnóstico generalmente confuso, que suele confundir al equipo médico, pero logran restablecerlo. Sin embargo, a los 15 días o al mes, ese niño vuelve a sufrir nuevamente este maltrato, este atentado sobre su vida. No quiero extenderme más en este síndrome porque no es el objeto de nuestro encuentro, pero sí lo tomé de modo transversal para que podamos reflexionar de la importancia de la maternidad, de la función materna, de la función paterna, y que ser mamá en el sentido biológico, ser papá en el sentido biológico, no es garantía del cuidado, protección, amor que se le brinda a ese niño.
Dicho esto, volvemos a retomar entonces las ideas anteriores al respecto de las distintas maneras que los niños tienen de expresarse. No expresarse también es una forma. No jugar también es una forma. Cuando un niño no juega, también está indicando algo. Lo natural en el niño es el juego. A los niños nosotros les podemos enseñar a jugar, a realizar determinadas prácticas de juego. Pero el niño naturalmente, aun cuando nosotros no les enseñemos a hacer determinados juegos, el niño naturalmente juega. ¿Sí? Porque es lo natural en ellos. Entonces, cuando un niño no juega, también está diciendo que algo sucede en su vida. Dije antes que el juego imitativo, el juego representativo, el dibujo, el lenguaje, la socialización de la acción son recursos que generalmente comienzan, si todo ha funcionado de manera favorable para el desarrollo de esa vida, de esa criatura, comienza a verse a partir de los 2 años y medio de edad y con un importante despliegue a los 3 años. Por eso comencé en los 3 años. Ahora bien, esas funciones que el niño adquirió pueden sufrir deterioros, pueden sufrir regresiones, es decir, un niño que había alcanzado determinadas formas de expresión en los dibujos, ahora no quiere dibujar o dibuja y tacha. Esa es una de las maneras que uno dice, bueno, antes sentía agrado por dibujar y ahora ya no. O en los dibujos comienzan a aparecer lo que nosotros llamamos indicadores, que son formas especiales y particulares y o distintas a las que ellos venían trasladando en sus dibujos. Generalmente en los niños maltratados emocionalmente, maltratados físicamente, en los niños que padecen abuso sexual, en los dibujos suele verse lluvias sectorizadas. Esto significa que aparecen generalmente en un sector y es en el sector de la figura humana. No aparece en todo el plano de la hoja. No es lo mismo cuando un niño dibuja lluvia, porque para ellos está lloviendo, o están imitando en su dibujo la lluvia del día de ayer. Cuando la lluvia aparece sectorizada, es distinto. Y esto es uno de los indicadores que se repite. En otro encuentro podemos mostrar gráficas para que para ustedes sean como más visibles, pero es uno de los indicadores que suele repetirse con mucha frecuencia. En los niños en particular que padecen abusos sexuales, suelen aparecer mucha preocupación por el dibujo en la gráfica de los genitales o los genitales remarcados o amputaciones de la cintura hacia abajo. Los niños de 3 años, como recién comienzan a reproducir formas
e imágenes interiorizadas y todavía no adquirieron una habilidad motriz que les permite trasladar la copia de la imagen interiorizado o de una imagen expuesto afuera a la hoja y a su dibujo. Por supuesto, en esas edades no es tan claro el gráfico, pero va acompañado del relato del niño. Y cuando uno les pregunta, los niños narran, describen eso que están dibujando. Sin embargo, en los niños de 6 años, estas formas se elucidan con mucha claridad. ¿Qué rasgos en esos dibujos? Generalmente en las personas humanas aparecen entonces amputaciones de la cintura hacia abajo o cierto interés por remarcar las zonas genitales. Algo bastante frecuente son las zonas de la cabeza como si estuvieran encapuchada o un círculo en torno a la cabeza, un gorro, algo que da noción de que la cabeza está dentro de algo, que puede ser con formato de círculo, puede ser hasta con formato de barrilete, hasta con formato de casco, con formato de gorro. Por supuesto, aquellos que se dedican a las pericias y a establecer diagnóstico, claramente elucidan estas pautas en los dibujos de los niños, porque además hay técnicas muy específicas bajo el nombre de HTP, que sería el nombre que asigna y designa a la técnica de la casa, el árbol y la persona humana. Es una técnica proyectiva en donde se le solicita al niño este dibujo de los 3 componentes y tiene un valor importante diagnóstico porque es una técnica que permite al niño proyectar determinados estados de ánimo, determinadas situaciones, vivencias, emociones, sentimientos o situaciones por las cuales se están atravesando. Por supuesto, una sola técnica no sirve para realizar diagnóstico. Ninguna actividad de manera parcial sirve para hacer diagnóstico. Es decir, una entrevista en donde solo el niño juegue una sola vez no es un elemento para el establecimiento del diagnóstico, ¿sí? O una técnica aislada. Las técnicas se combinan. Generalmente la técnica que antes mencioné, el HTP, se combina con, además, el dibujo de la persona humana, en los casos de niños mayores de 3, con persona bajo la lluvia. El dibujo libre, el juego libre. Hoy contamos con otras herramientas como es la cámara Gesell, que nos permite realizar una observación muy directa de estas formas de expresión de los niños en relación a los dibujos, en relación a lo que describen y narran, en relación al tipo de juego y de los dibujos que ellos seleccionen como también dibujo libre. Otro de los rasgos que aparecen en los dibujos de las personas son manos muy ampliadas, con dedos en formas de ángulos, que decimos formas fálicas o formas angulosas que representan la agresividad, o falta de manos. En los 2 extremos, manos muy ampliadas o faltas de manos, en el dibujo del esquema de la persona humana. Por supuesto, el dibujo de un niño de 3 años es un dibujo más primario, porque cuenta con un nivel de motricidad, un desarrollo visomotor
ese es el nombre, de maduración visomotora inferior al niño de 6 años, ¿sí? Sin embargo, ellos también dibujan la figura humana y a los 3 años ellos ya aprendieron que el cuerpo humano tiene manos, tiene piernas, es decir, miembros superiores, miembros inferiores y características del rostro, ojos, nariz, boca, pelo, nariz y orejas. A veces las orejas aparecen como muy grandes, muy ampliadas en esos dibujos y uno se pregunta qué estarán escuchando estos niños, ¿no? Quizás están como muy aturdidos por la violencia psicológica, el maltrato, la humillación, los gritos. ¿Qué querrán expresar con el dibujo de esas orejas tan amplias, con ojos vacíos? Generalmente los niños a los 3 años dibujan ojos de manera circular, pero también le agregan pestañas. En los casos de los niños que sufren abuso, los ojos aparecen como bastante, en un dibujo, como muy vacíos, bastante rigidizados, ¿sí? Y al respecto del fondo, suele aparecer oscuridad, suelen aparecer nubes. En los niños más pequeños son las nubes que lloran. En los niños más pequeños, niños de 3, de 4, de 5, aparece mucho el uso de manchas y zonas oscuras. Al respecto de las casas, generalmente aparecen con puertas cerradas, con ventanas cerradas. Cuando uno les pide la descripción de lo que ellos han dibujado, ellos confirman que está la casa cerrada, que está la puerta cerrada, que está la ventana cerrada. Esto nos habla del estado del niño en relación a ese estar encerrado, en algunos casos, en lo que ustedes conocen como el secreto, ¿sí? Los abusadores siempre encierran a los niños en ese secreto porque son persuadidos o son amenazados para que no cuenten lo que está ocurriendo. Y o porque el niño sabe que está pasando algo que les está haciendo daño, pero no tiene la conciencia del desarrollo en la etapa en la que se encuentran, de poder saber y discernir qué es lo que les está sucediendo. Mencionamos el dibujo, mencionamos el juego. Muchas veces las características del juego es la hiperactividad o la hipoactividad. Demasiados activos o pocos activos. Juegos hipersexualizados, juegos con contenidos no adecuados para la edad del desarrollo de ese niño, de esa niña. Juegos en los cuales podemos observar que introducen determinadas conductas que es muy raro que un niño de esa edad pueda tener conocimiento de ello. Pero además, en la capacidad reproductiva, en el sentido de la imitación, de la reproducción de las acciones, en el juego suelen reproducir, imitar las formas en las que son tratados. Generalmente lo hacen con sus mascotas, lo hacen con otro niño u otra niña, o lo hacen con sus juguetes. Por eso el valor del juego
a partir de los 3 años es muy importante porque cuenta con una organización que es la intención y la intención comunicativa que antes de los 3 años no está. Pero sí hay juego antes de los 3 años. Por eso es que partí de las organizaciones más desarrolladas que conllevan intención de comunicar y de expresar a las formas anteriores, que también son formas de expresar, y ahora las vamos a describir, aun cuando el niño no tenga la intención de comunicarlas a un adulto. El niño de 1 año de vida no tiene la intención, porque todavía esa organización que va conjunto, articulada de la voluntad, pero estas esferas son adquisiciones que se logran entre los 2 años y los 3 años. El niño de 1 año de vida no tiene esa intención. Se expresa de una manera espontánea. De 0 a 1 año, los niños cuentan con la posibilidad de reproducir sonidos, los primeros fonemas, y cuando llega a la edad aproximadamente del año, 11 meses o 13 meses, comienza la configuración de palabras sueltas. Pero esto no les permite hacer descripciones de situaciones, porque esto va a suceder a partir de los 2 años y medio, cuando el conocimiento y la interiorización de la palabra se une a la posibilidad de la evocación de la palabra, del pensamiento interiorizado. Entonces, ambos aspectos se organizan en solidarización para poder configurar lo que llamamos la socialización de la acción. Pero de 0 a 1 año no. Entonces, ¿cuáles son las formas de expresión? De expresión, vuelvo a decir, no intencionada, sino expresiones espontáneas, expresiones que surgen en esas criaturas, pero que sí podemos tomar con valor diagnóstico. Antes mencioné estudios de investigación abocados a los estudios de los primeros meses de vida de los niños, en donde se confirma que el desabastecimiento emocional, los niños que no reciben amor, no reciben interacción afectiva, no son abastecidos emocionalmente y en sus necesidades psicológicas, en sus necesidades afectivas, y solo son abastecidos en las necesidades fisiológicas. Dijimos que muchos de ellos fallecen, mueren. Generalmente la muerte de esos niños se produce en el periodo de 0 a 6, de 0 a 8 meses, antes del año de vida. ¿Qué tenemos allí para observar como indicadores? Un niño que está sufriendo ese tipo de maltrato desabastecimiento emocional o porque es maltratado psicológicamente. Obviamente en los casos que el maltrato es físico, los indicadores son indicadores específicos, porque están presentes en el cuerpo del niño. De igual manera, cuando hay abuso con acceso carnal, los indicadores también son específicos, porque hay desgarro, hay sangrados, hay enfermedades de transmisión sexual. Allí estamos en presencia de indicadores específicos. Pero hay otros, cuando las formas de maltrato son distintas, incluso los abusos sexuales se producen desde otras formas, que nosotros podemos observar, que los médicos pueden observar. Por eso es muy importante el seguimiento y un plan de salud pública con un seguimiento
de los primeros años de vida del niño, y fundamentalmente centrado en ese primer año de vida, de mes a mes, porque allí el pediatra o la institución hospitalaria o la institución de salud puede tener un seguimiento y darse cuenta que algo está sucediéndole a ese niño. Por ejemplo, frente al indicador de la detención de su talla y de su peso. Por supuesto que este indicador en sí mismo solo no indica maltrato o abuso. Puede suceder por otros motivos inherentes a determinadas dificultades, a lo mejor orgánicas, fisiológicas de ese niño, de esa niña. Pero si detención de la talla y del crecimiento, detención del peso, va acompañado de la rigidización corporal y luego la rigidización corporal aumenta y es abarcativa de la facial, ya ahí tenemos 3 indicadores. Y estos sí son indicadores del maltrato en estos primeros meses de vida. Cuando planteaba el concepto de rigidización, es porque lo natural en el niño, en los niños aún en los primeros meses de vida, lo natural es el movimiento. A ese movimiento se le llama juego de ejercicios. Es un movimiento espontáneo. Ahí lo diferencio de el juego de la etapa de los 3 años. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque dije antes que a los 3 años el niño tiene un juego intencionado. Hay intención con el juego de describir, manifestarse, reproducir sentimientos, emociones, situaciones que está viviendo o ha vivido. En cambio, a diferencia en estos primeros meses de vida, en este primer año de vida, no tiene la intención comunicativa, porque es un juego espontáneo, pero es un juego espontáneo que sí debe estar desde los primeros días de vida de esa criatura humana. ¿Y por qué desde los primeros días? Porque los niños traen, cuando nacen, reflejos que le otorgan a la vida de ese niño actividades espontáneas y posibilidades de hacer, por ejemplo, objetos, como es el reflejo de presión palmar, el reflejo de presión plantar, en donde los niños cierran los deditos de las manos, o la palma, o los deditos de los pies. Los niños sacuden sus piernitas, sus brazos, succionan, no solo para alimentarse, sino también en sus cunas, en sus Moisés. Se los ve en un movimiento de succión, aun cuando ya la mamá lo haya alimentado, porque es un reflejo que ellos traen desde el nacimiento. Luego esos reflejos a partir de los 3 meses van a pasar a desarrollarse de actividades, como ahora estamos mencionando, voluntarias, espontáneas, a poder ser acciones voluntarias que lentamente van a ir configurando un esquema de acción. Bien, para no extenderme tanto en estas características y ser muy precisa con aquello que debemos observar en ese primer año de vida,
Vuelvo entonces a hacer un enunciado de cada una de estas características que mencioné, porque las mencioné antes, pero las fui describiendo y de alguna manera las fui articulando. Entonces por ahí se han perdido en la práctica de esta articulación. Decíamos entonces pérdida de talla y de peso, rigidez corporal, rigidez facial, rigidez en la mirada, debilitamiento del reflejo de succión, al punto, ese debilitamiento evoluciona al punto tal que dejan de alimentarse, no manifiestan interés por la alimentación, comienza a haber un llanto particular, irritativo, hasta el silencio. Cuando el niño entra en la última fase, ya no hay llanto, ya no hay posibilidad de alimentarlo y se experimenta palidez y rigidez corporal y facial. Y el niño ha perdido toda capacidad de expresar ese otro juego que antes dijimos que es lo normal, que es lo esperable en ese periodo, que es el juego de ejercicios, que es el juego espontáneo. Los niños espontáneamente, los bebés, se mueven dentro de sus Moisés, se mueven dentro de sus cunas. A veces los ubicamos en determinada posición y luego cuando nos acercamos han variado esa posición, ¿sí? Todo esto deja de suceder. Es decir, estas actividades que son espontáneas en los niños y que van desarrollándose gradual y paulatinamente, para luego complejizarse y formar parte de esquemas de acción y luego ser incorporada como nuevas organizaciones e ir sumándose a las organizaciones que mencioné que gradualmente se van desarrollando hasta llegar a los 3 años y luego a partir de los 3 años comienzan otras apoyándose en estas anteriores, no van a estar, ¿sí? Por eso decía la importancia del seguimiento a nivel del equipo de salud médica, porque generalmente son mamás que no acuden, entonces si hay un sistema que compromete y obliga a los padres y un registro de los niños que han nacido y que deben acudir a los controles, podríamos intervenir más tempranamente, porque muchas veces, en la mayor parte de los casos, los niños suelen morir entre los 4 y 6 meses. En algunos casos, a los 8 y 7 meses. También han sucedido situaciones que por algún tipo de intervención ajena a la mamá, que pudo haber sido alguien del contexto familiar, o incluso un vecino, alguien que ve que algo está pasando con el desarrollo de esa criatura y pide ayuda y se logra intervenir, estos niños logran recuperarse. Obviamente con mucha atención médica, pero también con mucha atención afectiva, atención emocional, mucho amor, mucha dedicación. Y quizás una vez recuperados, en los primeros meses después de esta recuperación, puede que se denote algún atraso madurativo que con el tiempo puede ser compensado y puede equilibrarse. En otras situaciones, que son otras de las formas de maltrato emocional,
Y estoy eligiendo y seleccionando en este momento estas formas porque creo que son las menos socializadas. Quizás son las que muchas veces menos socializamos y describimos. Y me parece también importante tomarlas en cuenta porque son las que a veces pasan como más desapercibidas y debemos también atenderlas. Hay niños que van creciendo y desarrollándose y en el periodo de 0 a 3 no han padecido una deprivación emocional total, sino parcial. Esto significa que la madre satisface, o el padre, o las personas a cargo, quienes cumplen la función o quienes deberían cumplir la función de maternidad y paternidad y asegurar el crecimiento y desarrollo y el respeto y la valoración y el cuidado a la integridad absoluta y total de la vida de esos niños, se observa que esos cuidadores satisfacen las necesidades fisiológicas de alimentación, necesidades al respecto de la limpieza, el cambio de ropa, satisfacen las necesidades del niño en relación a ofrecerle determinados juegos. Pero decimos parcial porque la afectividad no es la necesaria, no hay la contención necesaria, no existe la complementariedad emocional, afectiva y psicológica que el niño necesita. Este concepto lo ha desarrollado hace muchos años, cuya traducción ha sido holding, en inglés se traduce sostenimiento, el sostenimiento físico, afectivo, emocional, que toda persona encargada de la vida de un niño debe ejercer y ofrecerle a un niño, a una niña, por supuesto, para su desarrollo. También hubo un concepto allá como ya más lejano también, mucho más lejano, muchas décadas atrás, el concepto de anaclisis, que es la apoyatura de lo psíquico, de las funciones psíquicas a lo somático. Si revisamos investigaciones, bibliografías, estudiosos del desarrollo de los niños en los distintos países, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, en todos los países se concluye de igual manera. Los niños necesitan de ambos ejes del desarrollo. Si no, no pueden desarrollarse, no pueden adquirir las características del desarrollo gradualmente esperables, del desarrollo evolutivo esperables a nivel cognitivo, mental, psicológico, afectivo, interaccional, comportamental, y o, en sus casos más graves, como mencioné antes, niños que mueren. En el caso del grupo estudiado por estos investigadores, donde la falta de afectividad y de atención psicológica y de amor es no total, sino parcial, los niños alrededor de los 3 años son niños que presentan características particulares. Y ellas son, no sienten deseos de jugar con otros niños, prefieren estar solos y jugar con juguetes,
no disfrutan de la compañía de otros niños o niñas, no sienten deseo de establecer relaciones intercomunicacionales, comportamentales, intercambios con otros niños, con otras niñas. Se sienten mejor y eligen estar solos con sus juguetes y además suelen destruir los juguetes. Son niños que en las escuelas manifiestan una capacidad esperable de rendimiento e incluso a veces más alta que lo esperable, pero se ven afectados en la socialización. Son niños que no pueden socializar, son niños que suelen tener conductas agresivas con otros niños, son niños ensimismados, son niños que no disfrutan de la compañía. Es decir, que ya ahí estamos teniendo una sintomatología muy seria, porque esos rasgos ya comprometen la futura sociabilización de ese niño, y cuando sea un adolescente puede generar incluso conductas antisociales y altera la formación de la empatía en el sentido serio del término. Últimamente creo que ese concepto se ha banalizado mucho, se está utilizando con demasiada frecuencia y poca profundización, porque cuando hablamos de empatía estamos hablando de procesos con bases neurológicas, psicológicas y sociales. Si bien la apoyatura está a nivel del cerebro y en zonas específicas que las he descrito el año pasado en una jornada en particular al respecto de los y las adolescentes, que en algún momento ya volveré y retomaré. Hay bases del cerebro y pero la empatía no se desarrolla solo a través del órgano. Se va a desarrollar en la medida que haya comportamientos desde afuera, de interacción, y que otros estimulen. Tiene que combinarse la interacción, tiene que combinarse actos de interacción comportamentales, pero también afectivos, y emocionales. Y sobre esa interacción permanente, el niño lentamente va a poder ir desarrollando la empatía en relación a poder. Expliqué en otro momento que cuando hablamos de empatía cognitiva y empatía afectiva, ¿no? A veces se desarrolla más una, menos otra, a veces ambas. Al respecto de la afectiva es poder saber qué siente el otro, o poder suponer, y al respecto de la cognitiva es saber cómo piensa el otro. Pero eso es un paso más amplio, porque para que el niño pueda sospechar cómo el otro piensa y siente, primero tiene que saber cómo siente él, cómo piensa él, y además le han tenido que ofrecer esos adultos que lo rodean las distinciones necesarias y descripciones y explicaciones de las distintas formas de emociones para que puedan discernir, ¿sí?
categorías distintas. Es decir, poder proporcionar diferentes categorías, discernimiento de esas categorías y discernimiento de las distintas formas de expresiones, sentimientos y emociones. Y eso hace al aspecto educacional, eso hace al aspecto psicoeducacional, al aspecto relacional de cómo se relaciona el adulto, educando, formando, generando aspectos valorativos, además de aspectos afectivos. Es un conjunto. Por eso decía que, y podríamos seguir desarrollando mucho más sobre la empatía, no es el objeto de este encuentro, y estoy viendo que me estoy yendo ya de hora, pero sí quería dejar en claro que es un concepto muy amplio, porque esto hace como capacidad que se reúna con la capacidad posterior, valorativa y moral en relación a las formas de relacionarse con las otras personas, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de bullying, por ejemplo, un fenómeno que acecha todos los días también, podríamos decir que los niños que están ejerciendo esas acciones sobre otros son niños que están careciendo de esa empatía. Pero no es tan sencillo decir carece de empatía. Tenemos que pensar todo lo que falló atrás. ¿Qué está fallando allí para que esos niños no puedan pensar en el daño que les están haciendo a los otros? ¿Sí? Bueno, para ir un poco cerrando, por lo menos por hoy, entonces, quiero dejar en claro que en todas las edades los niños tienen formas diversas de manifestar que algo les está sucediendo. Ese algo pueden ser cosas muy graves, terribles, distintas formas de maltrato, distintas formas de abuso, y encontramos diferentes formas en que ellos pueden expresarlas. Pero la división que hicimos fue antes de los 3 y después de los 3 años. Porque después de los 3 años las conductas y todo tipo de expresión lleva la intención de transmitirlo. Por eso, desde ese lugar, podemos escuchar al niño, esto que dice la convención. Tenemos muchos recursos para poder oír, escuchar a un niño, a una niña. Pero también antes de los 3 años, aun cuando no esté la intención del niño de comunicar y de pedir ayuda o de decir o de manifestar lo que les está sucediendo, dijimos que teníamos otras formas que son las formas espontáneas. No hay intención de transmitir algo que les está pasando, pero sí, si esa conducta no se está desarrollando o se detiene o no se constituyó, forman parte de indicadores por su defecto o por su ausencia de que esos niños están, niñas, padeciendo distintos maltratos. Bueno, discúlpenme la extensión, les agradezco nuevamente, y si hay preguntas pueden enviar por mail si quieren, y vamos trabajando, o distintas propuestas que le pueden hacer surgir al instituto, y en un próximo encuentro puedo desarrollarlas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Alejandra, como siempre, con tu claridad y tu calidad también para hablar de estos temas que son muy actuales. Ni hablar, como estábamos hablando en el ratito previo antes de empezar esta charla, en estos tiempos de la pospandemia, ¿no? Como decía Alejandra, si tenemos algún momentito, alguna pregunta, algo que alguien quiera aportar, podemos hacerlo, no sin antes
contarles para quienes todavía no lo sepan y quieran seguir con esta temática, y bueno, con Alejandra puntualmente, que tenemos un par de actividades agendadas para lo que queda del año, ¿no, Alejandra? Sí, Tenemos sí. en octubre una charla sobre adolescencias en riesgo, indicadores y parámetros de evaluación, junto con la licenciada Marta Roca. Son 2 fechas en octubre. Pueden encontrar la información en el sitio del instituto. Y después en noviembre tenemos dos charlas, son sobre la Sí, construcción de contextos a través de la comunicación y contención en asistencias a víctimas de violencia de género, sí, ahí con Nadia Dragnev. sí, Las colaboradoras de siempre sí. del equipo que hacen. Así que, bueno, ahí veo que había una mano levantada, alguien que se arrepintió, y después veo agradecimientos y ahí te están alabando un poco. Ha sido muy interesante. No sé si alguien quiere comentar algo. Si no, tenemos el compromiso de volver a encontrarnos en estas actividades que estaba comentando recién. Tenemos 2 charlas en octubre y 2 en noviembre, así que tenemos Sí, para largo, tenemos para rato con estos temas. y en caso que por ahí al cerrar, como siempre suele suceder, uno dice, uy, yo hubiera querido preguntar o ahora se me ocurre, se puede generar una lista, la hacen llegar al instituto y trabajamos directamente sobre esas propuestas. Ahí estoy escribiendo en Es el chat un momento el y correo del encontramos una instituto expresión. ¿Mm? para, para cualquier cosa. Ahí puse el correo. Pueden hacernos llegar ahí las Sí, inquietudes y demás. Bueno. bueno. Alguien pregunta sobre algo, sobre bibliografía, Alejandra. No sé si es un poquito. Ajá, bibliografía. Bueno, bibliografía es la síntesis Buenísimo. de mucha bibliografía, eh, pero quizás puedo sugerirles fundamentalmente aquellos dedicados a la investigación, psicólogos, médicos, pediatras que se han inquietado por fenómenos y situaciones particulares como las que mencioné. Allí hay un texto de René Spitz, que ha sido uno de los primeros investigadores en psicología experimental y dedicó muchos años al estudio de la vida del desarrollo del niño, fundamentalmente de 0 a 3. Margaret Mahler, que es una seguidora y contemporánea a él, y luego retomó todos los estudios de investigación de él y profundizó sobre también otros ejes que Spitz no había tomado. Allí tenemos 2 libros de cabecera muy interesantes. François Dolto, cuya expresión creo que en algún momento, no sé si en el encuentro de hoy mencioné, la preocupación de ella por las heladeras llenas y los hogares vacíos, con todo lo que eso implica en relación al desabastecimiento emocional. Allí hay 3 textos y luego, bueno, tenemos para el seguimiento de las bases del desarrollo esperables, un trabajo de una neuróloga argentina muy pionera en ello, que es la doctora Lidia Coriat, que ya ha fallecido, pero que se ha dedicado muchísimo al estudio del desarrollo de las pautas esperables en el desarrollo de la vida de los niños. Y después hay libros clásicos, ¿no? Que aquellos que se dedican a salud mental ya conocen. Pero bueno, para darles algunas referencias. Y obviamente en el conjunto fui tomando algunas investigaciones en las cuales, bueno, yo he participado, hace 30 años que me dedico también a la investigación y tengo realizadas con diversos equipos, incluso de la maternidad Sardá, trabajos diversos sobre estas descripciones que hemos realizado. Así que bueno, podemos siempre seguir el intercambio. Bien, acá en el chat Guillermina consulta acerca de indicadores de abandono afectivo y ausencia de cuidados básicos en niños entre 3 y 6 años, en lo relativo a en dibujos, en juegos. Sí,
Sí. ¿Ella quisiera que yo se los describa en este momento? Sí, ¿O no, sí, no es el sí, que te tiempo? explayes acerca del indicador, pero bueno, no sé cómo venís de tiempos tampoco. Pero sí, Sí, igual puedo hacer una síntesis porque como lo fundamental lo describí en el periodo de 3 años, incluso mencioné que de 3 a 6 años, además de adquirir otros medios, es decir, como ampliar las formas de expresión y no confundir. El niño de 3 confunde las formas verbales, pero ya el niño de 6 no. Entonces hay una ampliación de la posibilidad de expresión verbal del lenguaje, que es obviamente todo un recurso para poder contar en el momento que queremos realizar un diagnóstico. En relación a los dibujos, las características que mencioné que aparecen en las descripciones de los niños de 3 también son las mismas descripciones en los niños de 3 a 6 años. Habíamos dicho lluvias sectorizadas, signos en la cabeza que sugieren capuchas o cabeza atrapada, gorros, cascos. Mencionamos también mucha intención de señalar los genitales, pronunciamiento en esas zonas genitales u objetos superpuestos allí, amputaciones, manos amplias, muy agrandadas de tamaño o falta de manos, amputaciones de manos, amputaciones de miembros inferiores, manos que amordazan la boca o bocas muy cerradas o bocas con sonrisa que nosotros, bueno, técnicamente llamamos sonrisa maníaca. Esto es muy común en el gráfico de los niños de 6 y de 5 años, que es una sonrisa amplia, rígida, con dientes muy marcados y generalmente grandes y angulosos. Allí el niño está expresando la agresividad a la que está siendo sometida y también está expresando su propia retención de su dolor y del deseo, él, de liberar esas fuerzas a las cuales está reteniendo porque no tiene modo de expresión, ¿sí? De defensa. Esto es un signo que aparece más en los dibujos y muy bien la pregunta porque da lugar a hacer esta diferencia. La boca con estas características que acabo de mencionar aparece más en las gráficas de los niños de 6 años. Luego también a nivel físico aparece generalmente la enuresis y la encopresis, generalmente muy relacionada y asociada al abuso sexual, pero también en las diversas formas de maltrato, maltrato psicológico, físico, también aparece miedos nocturnos, y esto no lo había mencionado antes, tanto en los niños de 3 años como los 4, los 5, los 6, comienza a haber miedos nocturnos de nivel de pesadillas o gritos o llantos, o no quieren ir a dormir porque sienten miedos. También ese es un indicador, sintomatología de dolor de cabeza, dolor abdominal, también son indicadores de que algo está pasando en esa criatura. Cuando los niños no quieren regresar de la escuela, los niños que ya tienen una práctica institucionalizada y acuden regularmente a las escuelas y de pronto no quieren ir a la escuela o no quieren regresar de las escuelas, prefieren quedarse allí, también son características e indicadores. Bueno, hay complicaciones a veces a nivel del desarrollo con lo que conocemos con el nombre de anorexia. A veces la falta de interés por alimentarse termina desarrollando la anorexia, que bueno, implicaría descripciones particulares, pero generalmente suelen suceder o falta de interés por el alimento o un exceso de interés por la alimentación y se provoca la obesidad.
Estos también son otros de las características y rasgos. En los juegos de los niños más grandes de 3, es decir, de 4, 5, 6 y fundamentalmente de 6, hay mucha insistencia en actividades masturbatorias y también actividades hipersexualizadas, que suelen también llevarse a la escuela. Muchas veces las maestras observan esto y llaman a los papás, a las mamás, ¿no? Bueno, creo que por ahí me estoy olvidando de algunos en este momento, pero un poco es para acercarle la respuesta allí. María Florencia, tenés la mano levantada. No sé si querías comentar algo. Te veo ahí. Puedes habilitar tu micrófono. Chat, ¿cuáles serían los indicadores del niño víctima de grooming? Bueno, ahí nos vamos un poquito más de tema, requiere bastantes especificidades. Hemos hecho incluso con Nadia Dragnev en el 2016 una jornada dedicada a los aspectos en dos vertientes, dentro de las formas de comunicación que utilizan las personas que están ejerciendo el grooming sobre los niños y las niñas y todos los aspectos psicológicos. Debo sí decir que hay muchísimos aspectos similares al tipo de abuso, a los indicadores de abuso que hemos mencionado antes, ¿sí? Los niños sometidos al grooming también suelen aislarse, como los niños que son amenazados cuando sufren formas de abuso sexual y entran en lo que configuran el secreto. También los niños que padecen grooming suelen aislarse, tener conductas de aislamiento, porque van generándose en la forma de comunicación, de alguna manera, formas de persuadirlos para que no cuenten, no pidan ayuda. Entonces, también ellos, mediante esta forma, logran que los niños y las niñas queden en estado de indefensión. Ahora, en cuanto a las consecuencias y las secuelas, tenemos que ver hasta dónde llegó, digamos, ese estado de grooming, hasta dónde ha avanzado, ¿sí? Porque también lo podemos dividir en fases y de acuerdo a esas fases poder establecer diferentes daños en la vida de esos niños y de esas niñas. No sé si hay algo más que querés preguntarme puntualmente en relación a ello. No. Daría la verdad para hacer una charla específica de eso. Es Sí, muy amplio, pero sí, con eso fue muy clara. Bueno, acá gracias. ya, entonces ya queda el puntapié para una actividad próxima, ¿no? Más allá de las que mencionábamos anteriormente. Me acuerdo que en 2016, 2017 hemos Sí, hecho en la vieja presencialidad sí, actividades de esta temática. En el chat les dejé el link donde pueden encontrar información de las charlas que tenemos programadas con Alejandra y equipo para octubre y para noviembre, así que ahí pueden inscribirse y demás. Creo que eso nos deja en que ya podemos ir cerrando. Alejandra, agradecerte muchísimo otra vez por volver a exponer en el marco del instituto. Siempre genera un buen interés en el público que te acompaña. Así que agradecerte de nuevo, agradecer a las personas que se han conectado y bueno, tenemos el compromiso ya asumido para las charlas de octubre y noviembre. yo les agradezco a todos los presentes, por el contrario, yo les presento a ustedes mi agradecimiento por poder compartir todos estos temas que son de tanta preocupación. Gracias. Bueno, nos vemos el mes que viene entonces. Buenas tardes Gracias. para todos y todas. Gracias. Muchas gracias.
Muchas